Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Pablo, de 8 años, iba a un colegio público para hijos de padres ricos. Muchos de ellos se conocían entre sí, y las esposas de empresarios, abogados y deportistas cotilleaban en los mismos salones de belleza. El chico estudiaba de maravilla, era inquisitivo y educado, y en todo ayudaba a su cariñoso padre. Los conocidos consideraban a Pedro un padre ejemplar, y las señoras casadas suspiraban frustradas al notar la indiferencia de sus maridos hacia los niños. A pesar del ajetreado trabajo de Pedro, procuraba pasar todo su tiempo libre con su familia. «Papá, ¿te vas otra vez el lunes?», preguntó Pablo, comiendo un bollo en la cafetería. «El domingo por la noche, hijo», el hombre le acarició el pelo. «Estaré aquí a finales de la semana que viene, pero pararé pronto. Tengo negocios importantes en otras ciudades, nuestra empresa se está expandiendo, y soy responsable de que los nuevos puntos de venta funcionen bien». «Lo comprendo, eres una persona muy importante», respondió Pablo con mirada triste, pero enseguida se distrajo con el delicioso postre. «¿Y por qué Teresa no está ahora con nosotros? ¿Está otra vez con sus amigas?». «Hijo, te pedí que la llamaras mamá, hace tiempo que vive con nosotros. Pero mi mamá está muerta y Teresa es solo tu mujer. Y no le gusta que la llame así». Pablo se encogió de hombros. Sabía que su madre había muerto en un balneario cuando su familia estaba de vacaciones. Pedro había estado muy angustiado en aquel momento, y Pablo no entendía nada. Para él, la pérdida de su madre fue un acontecimiento muy lejano, pero quedó grabado para siempre en su memoria. Una mujer como Teresa no podía sustituirla. «Sé que Teresa no te cae muy bien, hijo, pero es una buena persona. Ella no te hace daño. Pasan más tiempo juntas que tú y yo». Pablo no quería disgustar a su padre. Siempre tuvo ante sus ojos el ejemplo de un padre bondadoso, justo y fuerte, y el chico intentó seguirle el ritmo. Nunca admitiría que su madrastra no era tan amable como quería aparentar en presencia de su marido. Los tres parecían una familia feliz, en la que, a pesar de algunas dificultades, reinaban la paz y la comprensión. Pero Teresa desempeñaba hábilmente su papel de madre y esposa cariñosa. En cuanto Pedro se fue de casa, se volvió indiferente a Pablo, creyendo que el niño podía entretenerse solo. «Tienes tantos juguetes que otros niños no tienen. Aprécialo», le decía y se retiraba a su dormitorio, donde se pasaba el día en la cama frente al televisor viendo tontos programas de moda. Todos los días que Pablo pasaba con su madrastra eran aburridos. Ella le dejó claro que no iba a entretenerle. La casa la mantenía en orden una criada experimentada y el niño era alimentado por cocineras. Por eso Pablo se alegraba de ver a su padre, pues no le permitían salir sin él, y Teresa nunca habría aceptado salir. Pero Pablo no se quejaba, sabía que papá quería a Teresa y no quería quejarse de ella. Si lo hacía, Pedro volvería a andar siempre triste. Solo cuidaba de su familia, por eso se callaba. Normalmente, un chofer recogía a Pablo del colegio, pero Pedro podía venir él mismo si estaba en casa. Ese día llegaba tarde, así que Pablo pudo salir del recinto escolar y buscar a su amigo en el patio de un barrio de dormitorios. «¿Ya estás aquí?». Darío corrió hacia él y le estrechó la mano. Los chicos tenían la misma edad y se habían conocido hacía 15 días, cuando Darío había estado escondido detrás de un árbol, observando a los colegiales importantes con sus bonitos uniformes. «Tengo algo para ti». Pablo sacó de su mochila un delicioso bollo de cereza que había comprado en la cantina. «Gracias». Darío lo cogió y se sintió triste. «Tú siempre me tratas, pero yo no puedo tratarte». Darío contó inmediatamente por qué espiaba a los escolares. Vivía en una familia desestructurada y no podía ir a la escuela. Le daba vergüenza contar su vida incluso a un amigo íntimo. A pesar de la diferencia de situación familiar, los niños tenían mucho en común. Hablaban de todo lo que veían, compartían sus sueños. A Darío le interesaba saber a dónde había viajado Pablo en su vida. «Vamos a mi casa», propuso Pablo,
De todas formas, tú siempre estás fuera, pero mi casa es interesante. Ahora no estoy con Teresa, y papá me dejará. Darío sintió inmediatamente vergüenza. De ninguna manera, sus padres dejarían entrar en su lujosa casa a un pilluelo como él. Si vieran a sus amigos juntos, le prohibirían a Pablo tener amigos así. Mejor no les hará gracia verme allí. Vamos a tu casa. Aquí hace frío. Pablo se mantuvo firme, pero a Darío tampoco le gustó. Verás, no puedes ir a mi casa. ¿No te gustaría estar allí? Vale, entonces hagámoslo así, pensó rápidamente Pablo y abrió el paquete delante de su amigo. Vaya, ¿qué es esto? Darío cogió la esponjosa tela gris, que resultó ser un disfraz de lobo. Vaya. Es igual que uno de verdad. Se maravilló, girando en sus manos la cabeza peluda del disfraz, donde hasta los colmillos blancos parecían naturales. Nunca había visto algo así. ¿Puedo probármelo? Sí, aceptó Pablo con facilidad. Mañana celebramos una pequeña fiesta. Van a venir unos patrocinadores y vamos a hacer una representación teatral para ellos. Todo el mundo irá disfrazado, ni siquiera los actores. ¿Quieres venir conmigo? Yo te doy mi disfraz y tú me das el tuyo. ¿Tienes algo? Darío se lo pensó, sin apartar los ojos del mejor disfraz de su vida. Era algo con lo que solo podía soñar, así que no podía negarse. Vi algo así en el armario. Había una cabeza de oso de un viejo disfraz. Probablemente sobrante de mi padre. Genial. Entonces tráelo mañana a mi escuela y lo intercambiaremos allí. ¡Qué bien!, dijo Pablo entusiasmado. Estaremos juntos en la fiesta y nadie se enterará. ¿Y si alguien se entera, no me denunciará a la policía?, preguntó Darío dubitativo. Sabía que nadie le defendería. Estaba celoso de su amigo, porque tenía un padre cariñoso y dinero. Pablo podía conseguir lo que quisiera, comer todo lo que le apeteciera y visitar el país que quisiera. No te preocupes, nadie se dará cuenta. Iremos disfrazados, nadie lo sabrá. Los profesores ni siquiera sabrán a quién están mirando. Pero no puedes sacar la cabeza del disfraz. Trato hecho, contestó un feliz Darío y le dio a Pablo una palmada en la palma de la mano. Se despidieron y Pablo corrió hacia el colegio, donde le esperaba el coche de Pedro. Darío se fue a casa e intentó que sus padres no le vieran. Le daba vergüenza decirle a Pablo lo pobre que era. Y el padre del chico siempre se comportaba de forma agresiva cuando bebía, cosa que hacía todos los días. Darío tenía miedo de que Bernardo asustara a su único amigo y entonces volvería a estar solo. Hijo, ¿dónde has estado todo el día? Marcela, en su silla de ruedas, apareció en la modesta guardería de la casa particular. Darío apartó los ojos de su pobre madre. Se sentía incómodo porque todos los días se escapaba temprano de casa y su madre estaba sola con Bernardo. Le hacía daño, la asustaba, la mangoneaba, a pesar de su lamentable estado. A veces Darío no entendía cómo Marcela se había liado con un hombre tan horrible, ni cómo podía ser su padre. Pero sufrían en silencio bajo la tiranía de un alcohólico incapaz de mantener a la familia y de ayudar a su mujer a recuperar la capacidad de caminar. Salí con un amigo, respondió el niño. ¿Puedo llevarme ese disfraz de oso? ¿Cabré en él? ¿Para qué lo necesitas? No irás a pedir limosna con él, ¿verdad? Marcela desconfió. Las lágrimas le bajaban la voz. No podía proteger a su hijo por su discapacidad, y su marido le exigía constantemente que mendigara porque no tenía trabajo. No, nunca haré eso. Darío objetó en voz alta. Voy a la fiesta con un amigo. Es mi único amigo, no quiero decepcionarlo. Ven conmigo, cariño. Marcela extendió los brazos hacia su hijo y lo estrechó contra ella. Vale, pero no te pierdas por ahí, ¿vale? Por la mañana, Darío no podía creer que fuera a entrar en el colegio tan bonito que tanto le gustaba. Ni siquiera le llevaban a ningún colegio, Bernardo no tenía ningún interés en su hijo y Marcela estaba limitada en muchas cosas.
Así que Darío miraba con envidia a los divertidos escolares que aprendían cosas nuevas, hacían amigos, celebraban cumpleaños con toda la clase. Pablo reconoció enseguida a su amigo en la puerta del colegio. Corrió hacia él con su bolsa, que contenía un nuevo disfraz de lobo gris perfectamente envuelto. Darío ansiaba ponérselo pronto y le entregó la bolsa a su amigo. «Vaya, qué viejo», se sorprendió Pablo, mirando la tela marrón oscura y esponjosa con la lana deshilachada. «Mamá dijo que tenía más de 20 años», rió Darío. Los chicos se escondieron detrás del colegio y se pusieron sus trajes de disfraces. «No tengas miedo de nada», murmuró Pablo, mirando a Darío. Se puso un sombrero con orejas y una máscara que le ocultaba la cara. Darío se quedó confuso cuando se encontró en la sala de conciertos del colegio. Era enorme. Por todas partes había colgados y dispuestos adornos para la obra de teatro del colegio, y los adultos merodeaban interesados, animando a sus entusiasmados hijos. Hacia el final de la fiesta, cuando los niños se habían dispersado completamente y bailaban, el padre de Pablo apareció en la sala. En sus 2 bolsas había regalos, que empezó a repartir entre todos los niños. Pablo apenas pudo contenerse y corrió hacia él para abrazarle, pero se detuvo a tiempo. A su padre le encantaba jugar con los niños y les regalaba cajas de caramelos para hacerles felices. Los niños lo rodearon, aceptando las golosinas, y entonces Pedro se acercó a su hijo. No sabía que no era Pablo el que se escondía bajo la máscara de lobo, así que le quitó la cabeza del disfraz para que su hijo descansara. «¿Quién eres, muchacho?» Vania, asustado, corrió rápidamente hacia su padre. «Papá, estoy aquí. Este es mi mejor amigo, pero no digas palabrotas», divagó el niño de un tirón. «Vaya, eres tan astuto, ¿y cómo nadie se dio cuenta?» Pedro se sorprendió. No iba a regañar a su hijo por semejante ocurrencia, pero no tenía un regalo extra para Darío. «Compartíoslo, que solo me queda uno». El generoso Pablo entregó la caja a su amigo, sabiendo lo poco que recibía dulces de sus padres. «Papá, ponle un traje o todo el mundo se dará cuenta», le recordó Pablo a su padre, pero Pedro ya se había fijado en una extraña marca de nacimiento en forma de corazón que tenía su amigo en la barbilla. Lo que vio hizo que Pedro recordara 8 años atrás. Por aquel entonces, había trabajado como paramédico en urgencias. A pesar de tener padres ricos y un mar de oportunidades, había elegido la medicina para cabrear a su familia. ¿Para qué demonios querías ir a ese hospital? Perdiste tantos años estudiando y podías haberte licenciado en Derecho, como te dije, y trabajar en el bufete de tu tío Sergio. Ese era tu sueño, padre, no el mío. «Quiero vivir mi vida sin depender de nadie», respondió Pedro, de 25 años, «tengo otros planes». Pero Pedro no consideraba la medicina su vocación, solo quería mostrar su independencia a su familia, así que se negó a vivir según el plan preparado para él. Al principio incluso le gustaba, se lanzaba a diversas aventuras. Lo que más le llamaba la atención a Pedro era lo a menudo que la gente no podía recibir ayuda por falta de especialistas, coches o fondos. Pero la mecha desapareció rápidamente y Pedro volvió al negocio familiar, abandonando su trabajo en el hospital en favor de la empresa familiar. Pero antes de que Pedro abandonara definitivamente la medicina, le ocurrió un incidente insólito. No estaba de turno en ese momento, sino que volvía a casa por la tarde después de un gran día libre. Le detuvo el grito aterrador de una mujer y luego el llanto. Pedro se precipitó al callejón, donde se encontró con una mujer embarazada que había roto aguas. «Te lo ruego, ayúdame, ya lo noto». Un nuevo grito resonó en la calle. No había nadie, así que Pedro tuvo que actuar por su cuenta. Al principio tuvo miedo, porque nunca había asistido a un parto. Pero la parturienta no necesitaba saberlo. «Tranquila, tranquila. Respira. ¿Cómo te llamas?» Cogió la mano de la mujer y la miró a los ojos asustados. «Marcela, me llamo Marcela». «Llama a una ambulancia, tengo miedo». «No pasa nada, soy paramédico»,
Yo también soy ambulanciero. Llamaré y mis compañeros nos llevarán al hospital. Pero todo sucedió demasiado rápido. El parto ya había comenzado y, cuando llegaron los paramédicos, Pedro ya tenía las manos manchadas de sangre. Atendió el parto y consoló a Marcela. El bebé tenía en la barbilla la misma cicatriz memorable que el pómulo de Darío. Chicos, sentémonos en algún sitio y hablemos. Tengo mucha curiosidad por ti, Darío. Pablo no tiene muchos amigos, pero habla bien de ti, sugirió Pedro y guiñó un ojo al confundido niño. Esperaba una reacción completamente distinta. Darío pensó que el padre de Pablo se enfadaría con él y le llamaría sanguijuela por ser amigo de un niño rico. Pero no fue así. No tengas miedo, le dijo Pablo a su amigo. Papá es bueno, no dice palabrotas. Subiendo al coche, los tres se dirigieron a una cafetería, donde primero dieron de comer a los niños una sopa deliciosa, que Darío nunca había probado. Luego les trajeron a cada uno un plato de tarta de chocolate. Darío, háblame de ti, le preguntó Pablo. Creo que conozco a tu madre. ¿Cómo está ahora? ¿A qué se dedica? El chico se sintió claramente avergonzado por la pregunta. Aún tenía miedo de contar lo de su familia disfuncional y perder un amigo, pero el padre de Pablo no parecía amenazador. En realidad, era amable y gentil con los niños. Mi madre es discapacitada. Va sentada en un cochecito y hace mucho tiempo que no sale de casa. Antes trabajaba de cajera en una gran tienda de cristal azul, pero ahora no puede hacer nada, confesó el niño y se dio cuenta de lo triste que se había puesto Pablo. Lo siento mucho. ¿Está gravemente herida? No lo sé, mi madre no quiere decírmelo. Seguramente no quiere asustarme, pero la he oído hablar con alguien por teléfono. Necesita una operación y no tenemos dinero. ¿Dónde está tu padre? Mi padre tampoco trabaja porque bebe. Mamá dice que por eso no se queda en ningún trabajo. A menudo nos hace daño a ella y a mí, pero al menos yo puedo escaparme de casa, pero mamá ya no puede ir a ningún sitio. Al notar las lágrimas en los ojos del niño, Pedro se sienta a su lado y lo abraza. No te preocupes. Iré a ver a tu madre y hablaré con tu padre para que no te haga más daño. ¿Me crees? Sí, asintió Darío y se sonó la nariz. Te lo dije, puedes confiar en mi papá, dijo Pablo con orgullo. Unos días después, Pedro hizo un hueco en su agenda y fue a casa de Darío a primera hora de la mañana. Llamó a la puerta durante un buen rato antes de que le abrieran. En el umbral había un hombre somnoliento y delgado, con la cara arrugada y un acre olor a alcohol. ¿Qué queréis? Murmuró, mirando furioso al visitante. ¿Vive aquí Marcela? Estoy aquí por negocios. ¿Para qué negocios la necesitas? Ahora no está capacitada para ningún negocio, se rió Bernardo, y luego tosió. Déjeme pasar, insistió Pedro y quiso dar un paso adelante, pero Bernardo no lo dejó pasar. ¿Qué te pasa? No entres aquí. A Pedro no le costó mucho esfuerzo retorcer el sobrio cuerpo y apretarlo contra la pared de la casa. ¡Ay, duele! Suéltame, cabrón, suéltame, gritó Bernardo. Sus gritos molestaron a Marcela, que apareció en el pasillo, junto a la puerta principal abierta. Buenos días, Marcela. Vengo a verte, dijo Pedro con una sonrisa y soltó a Bernardo. Este ya no se resintió y se alejó del peligroso huésped, y no nos molestes. El patio de la casa de Darío era pequeño, pero estaba lleno de trastos. Hacía tiempo que nadie lo desmontaba, y la hierba había crecido hasta alcanzar la altura de un hombre. La casa tampoco estaba ordenada, pero Pedro se dio cuenta de que Marcela, en su posición, no podía ocuparse de las tareas domésticas. A Bernardo apenas le importaba el orden. Cuando Pedro vio a Marcela hace 8 años, era muy joven, con un precioso pelo rubio, unos ingenuos ojos azules y esperanzas de una vida mejor. Ahora estaba visiblemente delgada y demacrada. La silla de ruedas no aumentaba su atractivo y su rostro mostraba la huella de la desesperanza. A Pedro le entristecía que una mujer tan joven tuviera que vivir con ese destino.
Aunque era una desconocida para él, había participado en el acontecimiento más importante de su vida y ahora no podía olvidar todo lo que Darío le había contado. Entonces, ¿quién eres? ¿Por qué me necesitas? Marcela se volvió hacia él, cruzando los brazos sobre el pecho. Probablemente, no te acuerdes de mí. Y yo no te reconocí al principio. Cuando Marcela oyó la historia de Pedro y se enteró de la amistad de sus hijos, se echó a llorar. Muchas gracias. Si no hubiera sido por ti, me habría desmayado de pánico. Solo Dios sabe lo que nos habría pasado a mi bebé y a mí. Tienes un niño bueno y decente, dijo Pablo con una sonrisa. Ya me perdonarás. La casa está muy sucia y no llego ni al fregadero para lavar las tazas de té, se disculpó Marcela. Hacía mucho tiempo que no tenía invitados, y ella no podía hacer la diferencia. A Bernardo le gustaba emborracharse. No le importaba nada la limpieza, a veces tiraba la comida al suelo y no la recogía. Debería haber sabido traer algo conmigo. ¿Así que solo querías visitarme? Si alguna vez pensaste en mi destino con Darío, no podrías haber imaginado tal caos. La vida pasa, no te estoy juzgando de ninguna manera. Dime, ¿qué te ha pasado? ¿Cuánto tiempo llevas en la silla? Me atropelló un bicho raro en el paso de peatones, respondió Marcela tras una breve pausa. Aún le costaba recordar los sucesos de aquella noche, estaba resbaladizo, y se apresuraba como si pudiera evitar cualquier colisión. Pero no lo había hecho. No es un caso perdido, pero en mi posición, no puedo esperar una operación. ¿De dónde sacamos todo este dinero? Me dan un subsidio, pero solo cubre los servicios. A menudo somos morosos. Bernardo no trabaja en ningún sitio. Desde el accidente, está hecho polvo. Antes bebía, claro, pero ahora está hecho polvo. Ni siquiera le impide tener un hijo en casa. ¿Cómo puede tratar así a su propio hijo? Yo no dejaría que le hiciera daño a mi propio hijo. Mi Pablo es un niño dulce y tranquilo. Si le duele algo, corro en su ayuda. Bernardo no es su verdadero padre. El padre de Darío murió cuando él tenía 1 año. Y entonces me junté con Bernardo. Era mayor que yo y un manitas, excepto que su inspiración siempre venía con una botella. ¿Cuánto te cobraron por la operación? Preguntó Pedro. Él ya sabía que cualquier cantidad que Marcela dijera, él la pagaría. Te ayudaré y no se aceptan negativas, dijo con firmeza tras oír la cantidad. Pero, ¿por qué ibas a hacerlo? No podré pagarte hasta dentro de 10 años. Dejaré a Bernardo de una vez, pero tendré que criar a mi hijo y ocuparme de su educación. Marcela frunció el ceño, sin dar crédito a su suerte. Mis intenciones son sinceras. Acepte la ayuda, no la rechace, hágalo por su hijo. Necesita una madre sana. De acuerdo, respondió Marcela con los ojos llorosos. Que Dios te bendiga, Pedro. Pablo volvió a casa muy animado. Llevaba todo el día pensando en lo feliz que sería Darío después de la operación de mamá. Marcela se divorciaría de Bernardo y el niño sería feliz, sintiendo el amor y los cuidados de su mamá. El propio Pedro se consideraba un feliz padre de familia. Aunque su Pablo no se llevaba bien con Teresa, y ella no estaba preparada para ser madre, los tres vivían en armonía. Solo Pablo no le habló del abandono de su madre adoptiva, y no era el único secreto de su mujer. De hecho, Teresa no se casó por amor. Por supuesto, Pedro era bastante guapo y agradable, generoso y atento. Teresa nunca se quejaba de sus viajes de negocios, porque su marido volvía de ellos con regalos, y nunca la limitaba en dinero. Pedro comprendía que Teresa suele sentirse sola, así que le asignaba dinero suficiente para salidas con amigos. Me alegro tanto de que no seas avaricioso. Teresa abrazó a su marido por el cuello, sentándose en su regazo. ¿Cómo puedo negarle algo a mi único amor? Sonrió él, mirando a su mujer con ojos cariñosos. Solo Teresa amaba a otro hombre. No se fijó inmediatamente en Ignacio. Se conocieron en una de las fiestas. Te pareces mucho a mi marido,
Gritó Teresa al oído de un recién conocido a causa del volumen de la música. Solo que tú no eres tan rico. Eso tiene arreglo. Se rió el hombre. La energía de Ignacio era completamente diferente, peligrosa. Durante meses Teresa no pudo decidir quién era el adecuado para ella. No quería perder su vida acomodada, pero sin citas frecuentes, echaba de menos la naturaleza violenta de su amante secreto. Quiero que seas solo mía, le susurró Ignacio a Teresa durante otro encuentro. Sé lo que quieres y podemos hacerlo realidad. ¿Cómo? ¿Tienes unos cuantos millones más para mis necesidades? Sonrió ella. Puedo hacerme pasar por tu marido y retirar el dinero de su cuenta. Me maquillaremos, tal vez nos hagamos algo de cirugía plástica. ¿Lo dices en serio? Teresa se levantó de un salto, aferrándose a la mano de su amante. Por ti haré lo que sea, ¿pero estás preparada? Ignacio la fulminó con la mirada, obligándola a aceptar. No creí que fueras a hacer algo así. Te quiero tanto. Teresa abrazó a Ignacio y se apretó con fuerza contra su pecho. Podremos permitírnoslo todo. El dinero nos ayudará a desaparecer rápidamente, incluso podremos salir del país. Yo sé inglés. Nos instalaremos en algún sitio y luego montaremos nuestro propio negocio. Eres un soñador. Pero no será tan fácil. Tendremos que planearlo todo sin que nadie sospeche nada. Y encontraré al mejor cirujano que no hable. Añadió Teresa con entusiasmo. Tenemos que hacerlo todo en silencio, rápido y sin testigos. Definitivamente, habrá que corregir tu nariz. Cuando Pedro le contó a su mujer lo que iba a hacer, ella no le apoyó. Es un despilfarro. Se indignó Teresa, temerosa de que su marido diera a los pobres el dinero que ella iba a malversar. Tú no eres una caritativa. Si ayudas a un pobre inválido, habrá otros. No sabía que fueras tan avariciosa. Pedro se acercó a Teresa por detrás y le pasó el brazo por el cuello. No te preocupes, no te voy a escatimar nada. Puede que me haga caritativo o que monte mi propia fundación. Me gusta esa sensación. Siento que estoy haciendo algo grande, muy importante. Habiendo tomado una decisión seria, Pedro veía a veces a Marcela, la llevaba a la clínica para que le hicieran pruebas. Pero pasaba más tiempo con Darío. El niño los visitaba a menudo, a pesar del evidente desdén de Teresa. Ten paciencia, los niños no te molestan y Pablo se divierte, insistió Pedro con suavidad. A unos los operas, a otros te los llevas a casa. Pronto abriremos aquí una guardería para niños de la calle. No detuvo la mujer. Cállate, querida. Solo son niños. Déjalos disfrutar de la vida, es todo lo que pido. Pablito estaba contento de que su padre hubiera decidido ayudar a la madre de Darío. Ahora los niños estaban casi siempre juntos e incluso viajaban a la clínica con los adultos. Jugaban en los bancos de los pasillos de la clínica, sin querer separarse ni un minuto. Pedro, gracias por lo que haces por nosotros, le sonrió Marcela al salir de la consulta. Hacía tiempo que no me sentía tan viva. Me preocupa mucho que la operación no salga como espero, pero hay esperanza en mí. Llevo 2 años destrozada, y ni siquiera he podido cuidar de mi hijo. Quiero ser una madre mejor para él. Quiero trabajar duro por él. Quiero ser feliz yo misma. Esa esperanza me la diste tú. Marcela tocó los dedos de Pedro y los apretó ligeramente. Me alegro de que ya hayas cambiado. Eres muy fuerte y creo que tú y Darío tendréis una vida mucho mejor. El día de la operación, todos estaban nerviosos. Pedro sintió que debía quedarse en la clínica unas horas para apoyar a Darío. El chico, normalmente juguetón y hablador, se sentó en silencio y apenas habló ese día crucial. Se negó a beber, comer o dormir, por mucho que Pedro insistiera. Pareces una estatua, le dijo Pablo a su amigo, a quien Pedro también pensaba dejar en casa, pero el chico se negó en redondo. Quería estar cerca de Darío y demostrarle que no estaba solo. Somos amigos de verdad, papá. ¿Cómo voy a quedarme aquí en casa? En ese momento, Pablo se sintió muy orgulloso de su hijo.
Cuando Marcela volvió en sí después de la exitosa operación, una enfermera entró a verla. ¿Estás despierta? Quédate quieta. Ahora voy a llamar al médico, dijo sonriendo. Luego llamaré a tu hijo. Ha estado aquí todos los días y te ha estado esperando. El médico anunció que la operación había salido exactamente como esperaban. ¿Así que pronto podré andar? Preguntó Marcela insegura, como si sus palabras pudieran parecer una tontería. Lo harás, lo harás. Y no solo podrás andar, sino también correr. Pero necesitarás rehabilitación. Mamá. Darío irrumpió en la habitación y estuvo a punto de saltar sobre la cama de su madre, pero el médico lo detuvo. No molestes, jovencito. Mami necesita descansar, advirtió el médico a Darío en tono severo, pero el niño no le oyó. Mi rayo de sol, me alegro tanto de verte. Mamá, te has despertado. Te estaba esperando aquí. El tío Pedro y Pablo también estaban conmigo, pero hoy no han venido. No sé dónde están. Intenté llamar al tío Pedro desde tu teléfono, pero no contesta. Es muy extraño, se preguntó Marcela, pero Pedro tampoco respondió a su llamada. Pedro llevaba unos días sin saber nada de ella y empezaba a ser preocupante. ¿Quizá les había pasado algo? Pedro nos había ayudado tanto y ahora se había ido. Ni siquiera nos dejaron agradecérselo con una comida. No saldrán por un tiempo. Debería ir a verlos, ya he estado antes en casa de Pablo, sugirió Darío. No solo echaba de menos al tío Pedro, sino también a su amigo. Puede que tuvieran mucho dinero, pero la riqueza no siempre les protegía de los problemas. No quiero que te vayas solo, dijo la madre de Darío. Toma, coge mi teléfono y pídele a la enfermera que te dé su número. Si pasa algo, llámala enseguida, ¿vale? Vale, mamá, no te preocupes. Aunque por fuera Darío parecía imperturbable, tenía miedo de entrar solo en la lujosa casa de su amigo. Pero quería llegar al fondo del asunto, así que se dirigió audazmente al barrio familiar. Darío se fijó enseguida en un coche blanco desconocido en la puerta. Pedro tenía un coche extranjero negro, Teresa uno rojo. El chico se preguntó tal vez tenían visitas, así que estaban ocupados. Superando su ansiedad, Darío llamó al timbre del portal. No le abrieron durante mucho tiempo, pero después de unos cuantos intentos molestos, apareció ante él una Teresa enfadada. ¿Qué quieren? Si no abren la verja, es que la gente está ocupada. Le gritó a Darío, que cerró los ojos con fuerza. ¿No está enfermo el tío Pedro? ¿Y a ti qué te importa? Vete de aquí y vuelve. Aquí no eres bienvenido. Eres un mendigo. Te ayudamos una vez, te ayudamos dos, y tu familia está dispuesta a meterse con nosotros. Y Pablo no será amigo tuyo. Fuera de aquí. Darío se quedó helado ante la puerta alta del portal, que se cerró delante de sus narices. No entendía por qué la madrastra de Pablo había reaccionado como lo había hecho. ¿Sería que estaban tan hartos de él que habían decidido simplemente apartarlo de sus vidas? Pero no podía ser. El tío Pedro es bueno, Darío estaba seguro. Se dio cuenta de que Teresa ocultaba algo, así que le echó. Pablo había dicho que ella lo trataba mal mientras papá no estaba. Tal vez ahora se portara mal con él. Darío llamó a su madre y se lo contó todo. Cariño, me has asustado mucho con tu llamada. Se oyó la voz preocupada de Marcela al teléfono. ¿Qué noticias hay? No me han dejado entrar, pero llegaré esta noche. No te atrevas, Darío. Vuelve aquí, no entres en casa ajena, es peligroso. No sabes lo que pasa en su casa, te meterás en problemas. Pero no puedo dejar a Pablo, mamá. Nos han ayudado tanto, y ahora tienen problemas. Marcela no pudo convencer a su hijo de que se echara atrás. Si Darío quería algo, lo conseguía siendo testarudo. Sentía que nadie podía ayudar a Pablo y al tío Pedro más que él. Definitivamente, la astuta Teresa tramaba algo. Darío saltó la valla de piedra clara en cuanto oscureció.
Recorrió la casa y vio qué habitaciones tenían las luces encendidas. Pablo estaba sin duda en el cuarto de los niños. La luz allí era tenue de tal lámpara. No fue difícil entrar en casa de Darío. El niño era delgado y asustadizo. Había huido a menudo de los matones callejeros, así que tenía habilidad para ello. Escuchando los ruidos a su alrededor, Darío consiguió pasar desapercibido y subió al primer piso. Se quedó de piedra cuando vio la cerradura de la habitación de su mejor amigo. Obviamente, había sido atornillada recientemente, porque no había estado allí antes. No hacía falta llave, porque la cerradura simplemente se deslizaba en la bisagra y no se cerraba con pestillo. Pablo no podía abrir la puerta desde dentro, y bien. Darío deshizo rápidamente la cerradura y entró. ¿Darío? ¿Cómo has entrado? Silencio. Se llevó inmediatamente el dedo a los labios. Podrían oírnos. Gracias, gracias. Su amigo se abalanzó sobre él, dándole las gracias en un susurro. ¿Has visto a mi padre? No, solo a Teresa. Me gritó y me echó, pero decidí encontrarte. Tu padre no respondía a nuestras llamadas, así que nos preocupamos. Papá tiene un doble, dijo Pablo con horror. Teresa trajo a un hombre a la casa. Es igual que mi padre. Vaya. Pero, ¿de dónde ha salido? Se preguntó Darío. Ahora le daba escalofríos. Tenemos que encontrar a papá, no me voy a ir sin él, insistió Pablo. No, tenemos que ir a avisar a la policía. Mamá nos ayudará. Si nos ven Teresa y el gemelo del tío Pedro, no nos dejarán escapar. Los niños bajaron en silencio, esperando no hacer notar su presencia. Solo tenían una oportunidad de escapar. Su fuerza contra los adultos no era igual. Había que esperar que hubiera suerte. Pablo casi chilló cuando Ignacio pasó por delante de las escaleras, quitándose la peluca a su paso. ¿Parece natural? Es el mismo color de pelo. No he pagado tanto dinero para hacérmela porque sí, dijo Teresa en tono satisfecho desde algún lugar de la cocina. Las voces de los adultos se alejaron y Darío e Ignacio lograron escabullirse hacia la salida y corrieron afuera lo más rápido que pudieron. Marcela se horrorizó al oír su historia. Llamó a la policía y les pidió que vinieran. ¿Así que lo único que tenemos como prueba son las palabras de unos niños asustados? Víctor mira sus notas y la cara de preocupación de Marcela. Estaba segura de que los niños no se lo estaban inventando. Pablo había pasado hambre, hacía días que no veía a su papá. No es el último hombre de la ciudad, así que ¿por qué deberías comprobar esa casa? Insistió ella, mirando fijamente a la comisaría. Creo que lo que está pasando tiene una explicación. Si hay alguna novedad, te llamaré. Marcela consoló a los chicos lo mejor que pudo. Se daba cuenta de que la policía no los tomaba en serio, pero Pedro no podía haberse desvanecido en el aire. Si Teresa no presentaba ella misma la denuncia de desaparición, era por su bien. Una llamada interrumpió la siesta de Marcela. Señora Marcela, soy Víctor, de la policía. ¿Hay alguna novedad? Ella contestó inmediatamente, saliendo del sueño. Tenemos a Teresa y a su amante. Hicimos una comprobación y descubrimos su aventura y el asombroso parecido entre Ignacio y Pedro. Resulta que planeaban robarle. Todo lo que Ignacio tenía que hacer era fingir que tenía una cuenta bancaria. Para eliminar a Pedro, Ignacio lo golpeó en la cabeza, luego lo condujo a una zona boscosa y lo dejó allí. Dios mío, ¿qué clase de gente? ¿Habéis encontrado a Pedro? Preguntó Julia, aún digiriendo lo que había oído. La búsqueda está en marcha, pero de momento sin resultados. La búsqueda se prolongó durante semanas. Marcela ya había recibido el alta del hospital. Caminaba con un bastón para reducir la tensión en la columna vertebral, pero eso bastaba para que se sintiera realmente feliz. Tenía que hablar con el representante de protección de menores. Pablo se quedaba con ella y Darío mientras buscaban a Pedro. No tengas miedo de mi marido, advirtió Marcela a Pablo, acariciándole el pelo. He pedido el divorcio y le he dicho que se vaya.
Si vuelve a nuestra casa, llamaré a la policía. Víctor está al corriente de nuestra situación y reaccionará de inmediato. El año siguiente fue muy difícil para Marcela. Mientras se prolongaba la búsqueda de Pedro, Pablo se convirtió en otro miembro de la familia que no dejaba de recibir la atención de su madre. Marcela empezó a considerarlo como un segundo hijo, y él como su madre. Marcela ganaba dinero trabajando a distancia en Internet como diseñadora. Ni ella misma esperaba que tras completar su formación podría tener unos ingresos superiores a la media. Aún así, la familia no se prodigaba. Se gastaban mucho dinero en los niños y en sus diversiones, pero Marcela se las arreglaba para ahorrar un poco. «Chicos, despertaos», entró en la habitación de sus hijos para despertarlos. «Mamá, es el día libre», dijo Darío, envolviéndose en una manta. Ya eran las 10, podrías dormir un poco. Tú haz la limpieza, yo haré la comida y luego iremos a dar un paseo. Desde que Marcela se divorció de Bernardo, sus relaciones con los vecinos habían mejorado considerablemente. Mucha gente sabía lo que había hecho. ¿Quién iba a pensar que Marcela era tan lista? Discutían los vecinos entre sí, ese ricachón la ayudó con la operación, y ella no se quedó endeudada, se hizo cargo de la crianza de su hijo. No hay mucha gente capaz de hacer eso. Yo no criaría al hijo de otro, decía uno de ellos. A menudo Marcela recibía de sus vecinas productos de panadería caseros para dar a sus hijos. Ella misma no tenía tiempo de mimar a los chicos con algo especial, porque se pasaba el día delante del ordenador y luego ayudaba a sus hijos con las clases. Es bueno que sean dos, que se ayuden mutuamente. A pesar de sus 9 años, Darío acababa de empezar la escuela primaria, donde ya se aburría. Pablito le puso al día en sus estudios y le explicó los materiales. Mi lesión y la de Bernardo hicieron su trabajo, repetía a veces Marcela en tono de disculpa. No te preocupes si te toman el pelo. Puede que seas mayor que tus compañeros, pero no eres peor que nadie. Todo el mundo tiene dificultades en la vida. Lo sé, mamá. No es culpa tuya, respondió Darío, abrazando a su madre por la cintura. Apreciaba todo lo que hacía por él y la quería aún más ahora que su amigo vivía con ellos. Marcela esperaba que un día, que no sería diferente a los anteriores, Víctor, de la policía, los llamara y los alegrara con la noticia. Solo que el encuentro con Pedro había sido completamente diferente. Marcela no esperaba tener que ir al otro lado de la ciudad para llevar los pantalones de Pablo al taller. En la plaza frente al parque que tenía que cruzar, vio a un vagabundo con la mano extendida. Estaba sentado en una caja de cartón con un perro pegado a él. El rostro del vagabundo estaba densamente cubierto, y un sombrero y un viejo abrigo de cuello alto ocultaban su identidad a las miradas indiscretas. Solo quería donar un par de billetes al desgraciado, y entonces se encontró con su mirada. Y Marcela lo reconoció. Pedro, Marcela dejó caer la bolsa y se quedó paralizada. Pedrito, ¿eres tú? Dios mío, ¿cómo has llegado hasta aquí? ¿Por qué estás vestido así? ¿Me conoces? El vagabundo estaba tan sorprendido como ella. ¿Me llamo Pedro? ¿Me estás tomando el pelo? Marcela se rió, aunque fue inoportuno. Sus nervios estaban a flor de piel y no podía creer lo que estaba pasando. Sí, te conozco. Marcela se arrodilló y, a pesar del olor desagradable, abrazó al hombre como a la persona más querida. Tienes un hijo, Pedro, y te echaba mucho de menos. El vagabundo se quedó confuso, alejándose de la extraña dama. ¿Es usted mi mujer? No. Soy la mujer a la que salvaste la vida. Marcela estaba en el hospital, a donde había llegado en ambulancia con Pedro. Ella sabía con certeza que era él, pero no sabía qué decirles a los chicos. Resultó que el golpe de Ignacio en la cabeza le había hecho perder la memoria a Pedro, por eso no había vuelto. No sabía quién era ni de dónde venía. Doctor, ¿cuál es el pronóstico? Marcela se levantó de un salto en cuanto el médico salió de la habitación. Esperaremos los resultados de las pruebas, nos ocuparemos del trauma.
Pero algo que puedo asegurar es que la memoria es algo impredecible. A veces, después de esos traumas, la gente se recupera muy rápidamente y recuerda absolutamente todo. Otras lo recuerdan parcialmente, y otras permanecen en el olvido. ¡Qué horror!, sollozó Marcela agarrándose la cabeza. ¿Qué voy a decirles a los chicos? Que mi hijo no lo vea todavía. Cuando tenga los resultados del examen, entonces todo estará claro. No debes dar falsas esperanzas al niño de que su padre es el mismo de antes. El médico palmeó el hombro de Marcela con simpatía. Por supuesto, lo comprendo. De hecho, estaba completamente perdida. Hacía meses que Pablo no conseguía calmarse. A veces todavía se estremecía cuando alguien tocaba el timbre, pensando que era papá que volvía. Marcela pasaba casi todos los días en el hospital. Allí Pedro se aseaba y se parecía más al de antes, solo que no recordaba nada. ¿Es mi hijo?, se preguntaba Pedro, mirando la foto de un Pablo crecido con Darío en brazos. Sí, vive con nosotros desde hace un año. No podía dejarlo al cuidado del Estado e hice todo lo posible para que se quedara conmigo. Tienes un niño muy bueno, lo querías mucho. Por favor, inténtalo, es la única persona que tienes. Lo estoy intentando, se enfadó Pedro con la mujer de la que no recordaba nada. Ella lo atormentaba constantemente con historias sobre su próspera vida pasada, solo que él no podía recordar nada a la fuerza. Qué bueno que no recuerdo a mi escurridiza esposa. ¿Está en la cárcel? A Teresa le cayeron 2 años y 9 meses por estafa y a su amante 5 años por intento de asesinato. Marcela, tráeme a mi hijo, estoy listo. Solo dile que papá está un poco raro ahora. No puedo prometer que seré el mismo, pero necesito verlo. El médico dijo que podría ayudarme y que recuperaré la memoria. Pablo había imaginado muchas veces encontrarse con su padre y pensaba que lloraría como una niña en cuanto lo viera. Pero ahora estaba sentado frente a su padre, cuya mirada ya no irradiaba el mismo amor y calidez que antes. Era extraño estar con un hombre así. Pablo sentía como si Ignacio no fuera su padre, sino Ignacio. Ambos guardaron silencio, comprendiendo que nada cambiaría por hablar. No ocurriría un milagro solo por desearlo. ¿Cómo es posible que no te acuerdes de mí, papá?, preguntó Pablo en voz baja. Temía echarse a llorar, así que dejó de hablar bruscamente. De verdad que me gustaría recuperarlo todo. Creo que te quiero, aunque no lo recuerde. Ven aquí, quiero abrazarte. A Pablo no le gustó la idea, pero en cuanto estuvo en los brazos familiares de su padre, lloró. Desde aquel día, Pablo iba todos los días a casa de su padre, y a menudo Darío le acompañaba. Se preguntaba cómo se comportaba un hombre que había perdido la memoria. Al ver a los chicos, que se habían convertido en hermanos, a Pedro empezó a dolerle la cabeza, y ante sus ojos volaron algunos fragmentos. Aún no podía explicárselos, pero empezaba a sentir lo que había olvidado. Pedro llamó a Pablo a última hora de la tarde, aunque solo se habían visto unas horas antes. Papá, ¿qué te pasa? Pablo estaba asustado, temía que la salud de su padre se estuviera deteriorando debido al agotamiento. Vivir en la calle con una alimentación pésima no le había sentado nada mal. Hijo, la voz de Pedro sonaba quebrada. Me he acordado. Me acuerdo de todo. ¿No estarás de broma? Pablo saltó sobre la cama, sorprendiendo a Darío, que ya había empezado a dormitar. Perdóname por haber tardado tanto. Pronto volveremos a vivir juntos. En un par de días me darán el alta. Todo volverá a ser como antes. Marcela se sentó en la habitación de sus hijos hasta que se durmieron. Estaban demasiado alterados por la epifanía de Pedro para calmarse. Marcela tuvo que distraerlos con una historia que se inventó sobre la marcha, pero no funcionó muy bien. Al día siguiente, Marcela dejó que sus hijos faltaran al colegio para poder ir al hospital a primera hora de la mañana. Papá. Pablo se lanzó a los brazos de Pedro. Mi pequeño, ¿cómo te he echado de menos? Pedro besó a su hijo, sin poder contener las lágrimas. Ahora estaremos juntos, nunca iré a otro lado.
Darío se unió al abrazo y tiró de su madre con él. Gracias, le dijo un Pedro feliz y compungido. Eres una heroína. No me puedo imaginar lo que habéis pasado todos buscándome. No es tu culpa, le dijo Marcela. Eres víctima de un fraude. Todos sufrimos por culpa de dos idiotas vagos y avariciosos. Cuando todos se calmaron y bajaron a almorzar al comedor del hospital, Pedro dijo de repente: vivamos todos juntos. Ustedes ya son como hermanos. Y a ti, Marcela, mi hijo te llama mamá. Es extraño, resopló Marcela en voz baja, acomodándose la blusa, y lo que pensará la gente de nosotros. Somos una familia extraña. ¿Qué más da lo que piensen, mamá? Pablo se le adelantó a papá. Somos buenos juntos. Ahora no podré dejaros a ti y a Darío, somos una familia. Pero tampoco dejaré a papá. Vaya situación. Darío se rió, imaginando que podrían mudarse a la vieja y enorme casa del tío Pedro. Deberíamos haberlo hablado, susurró Marcela, inclinándose hacia Pedro. ¿Por qué? 3 contra 1. Rió él. Marcela no sabía cómo quedarían ante los ojos de la sociedad. Sí, la casa que había heredado de sus padres tenía décadas y necesitaba reparaciones, pero ella y Pedro no estaban casados. Tranquila, le dio Pedro un ligero golpecito en el hombro. Los niños están encantados y tengo sitio para todos. Además, trabajas desde casa, no dependes de dónde vivas. Al principio no podré estar mucho en casa, pero lo intentaré. Mi bufete está muy deteriorado. Por mucho que se esfuercen mis ayudantes, el negocio va mal. Tendré que trabajar duro para rehabilitarlo. Lo comprendo. No te preocupes, he tratado con ellos y trataré con ellos ahora. Y Pablo ya no está triste, con su papá cerca. Pronto los dos volverán a la normalidad, solo lleva tiempo. Y Marcela, ya no tienes que trabajar tanto, solo si es por gusto. En pocos meses de convivencia, Marcela no se dio cuenta de cómo los 4 se habían convertido en una verdadera familia. Pedro se llevaba muy bien con ella. Su visión de la vida y sus objetivos coincidían. Teresa, por muy cariñosa que pretendiera ser, era completamente diferente. Nunca estuvo hecha para la vida familiar, y Pedro no lo veía así. Su exmujer vivía con él solo como su mujer favorita y no quería convertirse en la madre de Pablo. Marcela, en cambio, le daba al niño amor, cuidados y atención. Nunca lo dejaría, por difícil que fuera. Pero aparte de estas cualidades, Pedro sentía que simplemente le gustaba estar cerca de Marcela, hacer las tareas domésticas, salir a pasear con los niños, ir de compras juntos. Cada vez con más frecuencia, Marcela notaba cómo se reía a carcajadas con los chistes de Pedro, cómo apreciaba sus frases y su comportamiento, lo feliz que se sentía por su atención. La vida con Bernardo le había quitado todo el romanticismo, pero ahora volvía a sentir una agradable emoción en su interior. Solo que ahora Marcela no tenía miedo, y empezaba a ver en los ojos de Pedro reciprocidad. Para los que los rodeaban ya parecían una pareja, una familia fuerte con 2 hijos bien educados. Fueron solo los primeros e incipientes momentos de intimidad los que confundieron a ambos. Darío y Pablo tenían edad suficiente para quedarse en casa sin sus padres y sin niñera. No les importaba que Pedro y Marcela salieran a pasear sin ellos. En realidad, serían más bien citas, pero los niños estaban tan acostumbrados a ver a sus padres juntos que hacía tiempo que los consideraban una pareja. Pedro eligió una acogedora cafetería del centro para descansar después del paseo. Aquel día llovía mucho, la temperatura había bajado y hacía mucho viento. Se acercaba Nochevieja y la gente corría por la ciudad, rebuscando en las tiendas de recuerdos cualquier cosa que pudiera hacerse pasar por un regalo decente. Tendríamos que salir con los niños esta noche. Vamos al centro, está todo decorado para las fiestas, es precioso, sugirió Marcela, sentándose junto a la ventana. Era agradable contemplar los copos esponjosos al otro lado de la ventana y sentarse al calor con una taza de cacao. Creo que podemos decirles algo más,
La atenta mirada de Pedro llamó la atención de Marcela. ¿Cómo qué? Chasqueó los ojos sorprendidos. Sobre tú y yo, sonrió Pedro y le cogió la mano. Ya es hora de que dejemos de avergonzarnos de la verdad y de lo que ambos sentimos. Puedo decir con certeza que te quiero, Marcela. Vivimos como una familia, pero no estamos casados. Deberíamos arreglar eso, ¿no crees? ¡Qué agudo eres!, sonrió Marcela, sintiendo un agradable calor en el interior de su amante, le declaró su amor y le pidió matrimonio de un tirón. ¿Por qué esperar? De alguna manera nos saltamos la discoteca del ramo de caramelos. Y eso no es lo más importante. Estoy dispuesto a mimarte con todo lo que quieras el resto de tu vida. Creo que eres mi destino. Yo también te quiero, dijo Marcela con facilidad, y parece que fue hace mucho tiempo. Tienes razón, hemos estado jugando al juego de la familia, pensando que es solo para los niños. ¿Crees que Darío y Pablo reaccionarán con normalidad? A pesar de los muchos conocidos de Pedro, a la boda solo asistió la gente más cercana. Los chicos no podían apartar los ojos de la adorable mamá del vestido blanco. El vestido de Marcela era moderadamente exuberante y tenía una preciosa cola. Mami, los invitados se van a volver locos con esta preciosidad, dijo Pablo, con la boca casi abierta al verlo. ¿De verdad? Marcela se rió y besó a su hijo. Era la primera vez que los dos hermanos asistían a una boda, y además tan rica. Se quedaron boquiabiertos al ver a los invitados vestidos de gala, el enorme registro civil con columnas blancas, pero en mitad del día esperaban llegar al restaurante y comer. Son unas vacaciones increíbles, pero tengo los pies cansados, se quejó Marcela a su legítimo marido, quitándose los tacones en la mesa. Tus bailarinas están por aquí. Pedro metió la mano debajo de la mesa y encontró una bolsa, ayudándola a calzarse. Muchas gracias, cariño, se acercó Marcela y lo besó en los labios. ¿Qué haría yo sin ti? Era la tercera vez que Marcela se casaba, pero sabía que sería la última. No cabía duda de que los sentimientos que ella y Pedro sentían el uno por el otro no harían más que fortalecerse y de que toda adversidad se haría añicos cuando se toparan con ella. Tras el precioso primer baile de los recién casados, Darío y Pablo se turnaron para sacar a bailar a su madre. Los invitados se maravillaron de lo guapos que estaban creciendo los hijos de la pareja. La boda sonó hasta altas horas de la noche, dejando impresiones en los corazones de todos los que se alegraron sinceramente por la felicidad de la joven pareja. Y los celebrantes, de vuelta a casa, acostaron a sus hijos y pusieron el despertador para la mañana siguiente. Al fin y al cabo, les esperaba un viaje familiar inolvidable. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.